Un privilegio poder estar compartiendo hoy con ustedes. Este, bueno, como bien comentaban, mi nombre es Esteban Román, soy arquitecto de seguridad en la nube, trabajo para Akamai y bueno, mi rol básicamente consiste soy líder en lo que es procesos de estrategia, tecnología, para proteger mejor a nuestros clientes en la web, sus canales digitales. Y el tema que queríamos compartir hoy con ustedes es por qué proteger el negocio en línea hoy es imprescindible más que nunca. Y bueno, el motivo o lo que motiva esta presentación hoy es que es importante entender el impacto que ha tenido la pandemia a nivel de canales digitales, el impacto que ha tenido la pandemia a nivel de Internet y poder aprender sobre ese comportamiento para proteger de manera más efectiva nuestras aplicaciones. Y bueno, una vez veamos ese panorama de lo que hemos observado durante los últimos meses, la idea sería ya empezar a hablar un poco acerca del futuro, qué nos espera el futuro. Entonces, sin más, demos inicio hablando un poco entonces sobre qué efecto ha tenido la pandemia a nivel de Internet. Y bueno, creo que uno de los principales o de las principales frases que hemos escuchado durante este periodo ha sido el distanciamiento social, ¿verdad? El distanciamiento social significa básicamente evitar el contacto físico, cambiar la forma en que nos saludamos, dejar de asistir a lugares donde hay gran aglomeración de personas. Y el distanciamiento social ha sugerido básicamente un cambio en el paradigma en cómo hacemos negocios, ¿verdad? Entonces, muchas empresas han tenido que moverse y empezar a trabajar desde la casa, donde tradicionalmente no era una posibilidad. Ha habido restricciones de viajes, tanto de negocios, vacacionales. Vemos negocios como los restaurantes impactados, cerrados, ¿verdad? Algunos operando al 50%. Creo que cada país ha experimentado la pandemia un poco de forma distinta, ¿verdad? Y también vemos cosas como centros comerciales, tiendas tradicionales que han cerrado también y que han tenido y se han forzado a moverse a un modelo más en línea, ¿verdad? Y entonces comenzamos a ver un cambio en cómo trabajamos. Como les mencionaba, empezamos a ver mucho más teletrabajo en industrias donde tradicionalmente no se había visto. La industria financiera, por ejemplo, hemos visto en Akamai cómo ha habido una bancarización masiva de clientes por todas las diferentes ayudas que ha estado dando el gobierno a diferentes grupos sociales y entonces vemos bancos que han tenido que optar por más capacidad para poder tratar y trabajar con todos esos nuevos clientes. También en todo lo que es el e-commerce, retail, ha tenido un surgimiento en compras en línea porque los modelos tradicionales, como sería tener una tienda, ya no son tan viables. Hablando con muchos de nuestros clientes, prácticamente el 90% de sus ingresos actuales vienen de sus canales digitales. Eso para los que estuvieron preparados para que el momento en que la pandemia empieza a surtir efecto a nivel mundial, pero hubieron otros que se vieron forzados a hacer trámites sumamente rápidos para poder tener presencia en línea y han cambiado muchas cosas. Vemos eventos virtuales tales como ya conferencias tradicionales pues no se pueden tener por el mismo tema del distanciamiento social. El tema del streaming y todo lo que es entretenimiento en línea ha cambiado significativamente porque las personas están buscando más entretenimiento, ¿verdad? Las que están pasando más tiempo, los niños también, desde las casas están pasando más tiempo en línea. Y vemos un impacto muy interesante a nivel de Internet que, por ejemplo, como estoy seguro pudieron ver en muchas noticias, principalmente en Europa se pudo observar cómo ciertos proveedores de Internet tuvieron que pedirle a Netflix que por favor bajara la calidad del streaming que estaban haciendo porque ya no había capacidad suficiente, la infraestructura no daba abasto para ese nivel de tráfico. Vemos inclusive también plataformas como Zoom. Zoom tuvo problemas durante los primeros 2 meses, principalmente los domingos, porque resulta que la mayoría de iglesias que se reunían los domingos tradicionalmente pasan a un modelo también en línea
empiezan a tener todas sus cultos a nivel de Zoom y entonces tienen problemas de capacidad. Y ha habido un cambio excesivo, diría yo, un cambio muy drástico a nivel de comportamiento en Internet. De hecho, cuando comparamos al 2019, durante este mismo periodo, vemos que ha habido un incremento en un 30% del tráfico en Internet. Lo interesante es que lo que estamos viendo acá en este gráfico son los primeros países afectados por la pandemia, los que tuvieron que cerrar completamente. Este gráfico está incluyendo países como Italia, Francia, España, que fueron sumamente golpeados y vean que eh, marzo inicia relativamente normal, pero ya cuando vamos alrededor de febrero tiene un tráfico normal, pero ya cuando vemos que está iniciando marzo, vemos un pico en tráfico muy interesante. Ahora, para el contexto nuestro, en Latinoamérica creo que no es distinto. Lo que este gráfico nos está mostrando es como en diferentes ejemplos en países en Latinoamérica vemos ese surgimiento en tráfico también y cómo las personas empiezan a consumir más contenido en Internet. Entonces vemos países como Costa Rica, Colombia, Chile y Brasil. Estos son algunos de los que pude incluir en la presentación, pero en realidad cuando reviso el modelo y el tráfico para Latinoamérica sigue básicamente el mismo patrón. En la medida en que los países comenzaban a cerrar fronteras, empezaban a implementar medidas de distanciamiento social, a incentivar a las personas a que se quedaran en casa, vemos como hay un pico inmediato en el tráfico en cada uno de ellos y luego vemos cómo se sostiene a través del tiempo. Entonces, lo que esta información nos muestra y lo que nos revela es algo muy interesante que de forma jocosa siempre me gusta compartir esta imagen porque resulta que la transformación digital no la lideró el CEO, no la lideró el CTO. Vemos que fue el COVID prácticamente el que nos forzó a todos a adaptarnos rápidamente a la transformación digital. Entonces, eh, es interesante ver ese impacto y cómo ha cambiado el paradigma en muchas de las empresas. Para inclusive comentarles un poco más, vean que uno de los récords más altos de tráfico que hemos visto en la plataforma de Akamai se ve precisamente en marzo, cuando estaba tal vez el pico de la pandemia a nivel global, y vemos que hubo un récord de tráfico de 167 terabits por segundo. Piensen en esa unidad, es una cantidad excesiva de tráfico que estamos viendo, lo que nos revela un cambio en el comportamiento de los usuarios. De hecho, si comparamos con los otros récords que habíamos visto en Akamai anteriormente a nivel del tráfico de Internet, podemos ver como, por ejemplo, hubieron eventos de 141 terabits por segundo, 134, y cada uno de esos eventos tal vez lo podemos relacionar a aspectos muy interesantes o particulares que vimos en la plataforma. Por ejemplo, Juegos Olímpicos, partidos de fútbol, finales de Champions, todo este tipo de tráfico que va a través de la plataforma de Akamai, pero ninguno le llega cerca a lo que estamos viendo ahora en temas de comportamiento. De hecho, creo que esta imagen nos ayuda mucho a ilustrar cómo se está comportando el tráfico en Internet hoy día. Antes veíamos que cuando había un evento especial, cuando habían meses festivos, veíamos que había un surgimiento, un pico en el comportamiento del tráfico en Internet, más personas en línea, más personas haciendo compras en línea, consumiendo entretenimiento, algún evento importante, un partido de fútbol, Juegos Olímpicos, etcétera. Pero ahora el tráfico, en lugar de comportarse con picos, tiene una tendencia más constante, pero con un nivel de tráfico muy alto. De hecho, cuando hacemos un análisis del promedio en el tráfico de Akamai, vean qué interesante. Estamos considerando acá desde octubre del 2019 y vamos ven, los picos de tráfico que vemos son eventos particulares que se registran en la plataforma de Akamai, pero a partir de marzo, prácticamente todos los meses el tráfico se mantiene a más de 100 terabits por segundo. Eh, entonces, esto nos muestra el comportamiento a nivel de usuario. Entonces,
vamos entendiendo ya el panorama a nivel de Internet. Hemos estado hablando de usuarios legítimos únicamente, pero para nosotros como negocio cambia el paradigma de cómo funcionamos. Tenemos nuevas amenazas, usuarios trabajando, empleados trabajando desde la casa, usuarios nuevos con los que no habíamos contado antes. Y si bien para nosotros cambiaron muchas cosas, para actores maliciosos afuera, pues no cambian tantas. Si usted se pone a pensar, mucho del tráfico, perdón, mucho del trabajo que ellos hacían anteriormente siempre lo han hecho desde la casa. De hecho, la pandemia ha venido a facilitar la forma en que están ejecutando muchos de esos ataques y ha venido a facilitar lo rápido que caen o las empresas o los usuarios en algunas de estas, tal vez, de estas formas de operar, ¿verdad? Entonces, comencemos a hablar un poco en temas del panorama en ataques. Hemos visto un incremento significativo a nivel de ataques de denegación de servicio. ¿Por qué? Tratemos de correlacionar estos datos con lo que les acabo de compartir anteriormente. Si todos mis usuarios se están moviendo a un canal digital, significa que mi negocio depende cada vez más de mi canal digital, que mi canal digital se ha vuelto entonces mi principal fuente de ingresos. Y entonces, como principal fuente de ingresos, entonces soy una persona más consciente, la empresa se vuelve más consciente en invertir en esas áreas. Ahora, los actores maliciosos en Internet comprenden esto muy bien y entonces, por supuesto, un ataque de denegación de servicio tiene mucho sentido. Si la empresa depende mucho de su canal digital, si yo le mando un ataque de negación de servicio y tiro la página abajo para que nadie más la pueda accesar, entonces hay un impacto financiero muy grande para esa empresa. Entonces, lo que voy a hacer es empezar a hacer lo que se conoce a pedir ransom, ¿verdad? A hacer extorsiones a las empresas. Entonces, lo que están haciendo los actores maliciosos, mandan un ataque pequeño y luego mandan una carta diciendo, bueno, pertenecemos a este grupo de hackers, vamos a mandarles un ataque del doble del tamaño dentro de un mes, a no ser de que ustedes nos paguen cierta cantidad de dinero en Bitcoin. Y entonces, como estamos en este panorama súper tumultuoso, con un montón de cosas hay que considerar, muchas empresas están accediendo a pagar ese ransom con tal de que su página se mantenga siempre en línea. Entonces, lo que pueden ver en este gráfico es una combinación de dos factores. Uno, en el eje Y pueden ver el tamaño o la escala que han tenido estos ataques y todos estos diferentes colores, estos círculos de diferentes colores representan industrias que están siendo atacadas con ataques de este tipo. Entonces ven que prácticamente no hay industria que se esté salvando de este tipo de amenazas. Y lo interesante es que en Akamai hicimos una investigación porque muchos de nuestros clientes, principalmente en la industria financiera, empezaron a recibir cartas, como les mencionaba antes, que les piden una extorsión, que paguen 10, 15 Bitcoin antes de tal fecha para que no les manden un ataque más grande. Y resulta que cuando hacemos el análisis de todas esas cartas, nos damos cuenta que cada carta tiene una billetera de Bitcoin con un valor distinto. ¿Eso qué significa? Que si la empresa fuera a pagar el ransom para evitar el ataque, los hackers no tienen forma de saber cuál fue la empresa que pagó, de manera que no existe una forma viable para evitar el ataque. No hay forma de dar trazabilidad a ese pago y no se sabe cuál fue la empresa que hizo el pago. Entonces, esto es algo muy interesante. Si usted paga el ransom, no significa que se va a salvar del mismo, porque a veces, o la mayoría de las veces, ni siquiera se puede dar una trazabilidad y saber cuál fue la empresa que pagó. Segundo, es que muchas de estas amenazas también son vacías. Están jugando con el típico elemento del miedo, del pánico que tienen las empresas y entonces llevarlos a hacer un pago, pero no necesariamente implica que el ataque va a ser una realidad. Ahora, en otras ocasiones, los ataques sí se vuelven una realidad. Y por ejemplo, durante la pandemia hemos visto récords de ataques también en denegación de servicio. Por ejemplo, el 4 de junio de este año,
vimos un ataque masivo de 1.4 terabits por segundo. Eso es suficiente inclusive para botar la capacidad completa de un país, los túneles de acceso de un país para Internet. Es un ataque muy, muy grande. Y no solo eso, sino que la duración del ataque fue constante durante 2 horas. Muchas de las características que tienen los ataques de denegación de servicio es que tienen una duración muy corta. Sin embargo, esto tiene un patrón de comportamiento distinto. Ahora, ¿a qué le podemos atribuir esto? Si usted ha investigado y ha tratado de comprender cómo funcionan los ataques de denegación de servicio, creo que son el tipo de ataque probablemente que es más sencillo de hacer, porque existen kits que usted puede comprar por $200 y ya con eso usted puede llegar y hacer su ataque de denegación de servicio. No solo eso, que usted puede alquilar también de forma muy sencilla un servicio para que alguien ataque a quien usted quiere. Entonces, vemos que estos medios empiezan a facilitar más y más y entonces vemos un incremento en los ataques también. Ahora, cuando hablamos de ataques a nivel de aplicación web, que también son muy pertinentes para el tema de continuidad del negocio, hemos visto como ataques de SQL injection, por ejemplo, de cross-site scripting, todos ataques de esa naturaleza a nivel de capa 7 han incrementado también en un 42%. Y vean qué interesante porque commerce, tecnología y servicios financieros son las principales industrias que han sido objeto de este tipo de ataques. Por supuesto, esto entonces va relacionado también al hecho de que estas son las industrias que más están dependiendo de canales digitales para poder continuar con el negocio. Entonces tiene todo el sentido del mundo. Y si seguimos adentrándonos aún más para comprender el comportamiento, este gráfico me gusta mucho porque muestra el comportamiento de IPs maliciosas durante un periodo de tiempo. Y vemos como alrededor del 25 de marzo vemos un incremento de aproximadamente 40,000 IPs nuevas que no se habían observado antes realizando ataques web, ahora los están realizando. Entonces, también esto da testimonio de que ahora hay todavía más actividad maliciosa. Hay personas que están buscando más obtener una ganancia a través de ataques o ciberataques, perdón, y a nivel de fraude también. Tal vez una de las más tristes realidades de la pandemia es que muchas personas se han quedado sin trabajo y están recurriendo a formas de dinero fácil. Y resulta que en Internet se ha vuelto sumamente sencillo poder realizar campañas de ataques de este tipo y obtener algún tipo de ganancia, ya sea a nivel de extorsión, ya sea a nivel de robo de información para luego ser vendida. Y otra cosa que es interesante al respecto es el fraude. No sé si están familiarizados con las campañas de abuso de credenciales o lo que se conoce como credential stuffing, pero básicamente cada vez que hay una filtración de información en Internet, esa información puede ser utilizada para realizar fraude. Entonces vemos como muchos operadores de botnets están utilizando esta información para probar combinaciones usuario y contraseña, por ejemplo, en una página de login para poder comprometer una cuenta. Entonces hemos visto un incremento casi del doble prácticamente en comparación con el año pasado en el que la industria financiera ha sido sumamente atacada por esto. Creo que los motivos son bastante obvios, ¿verdad? La industria financiera, el poder realizar ciberfraude, tiene un alto retorno de inversión para los attackers, ¿verdad? También hemos visto retail muy afectado por este tipo de ataques. Entonces vemos que es un panorama, diría yo, negativo, ¿verdad? Hemos visto prácticamente un incremento en todos los factores a nivel web, en cómo actores maliciosos están intentando afectar la continuidad del negocio, ya sea para adquirir una ganancia financiera o a veces inclusive vemos grupos de hacktivismo, ¿verdad? Que están intentando afectar empresas. Lo hemos visto también en la industria financiera en temas de ayuda a nivel social, cuando hay un descontento, por ejemplo, porque no se puede accesar la página web producto de la alta demanda. Tras de eso, usuarios
que están descontentos con el servicio empiezan a realizar campañas de este tipo para afectar aún más la situación. Ahora, hemos estado hablando hasta ahora de canales digitales, pero otro factor en el que en la plataforma de Akamai tenemos visibilidad es el tema de acceso a aplicaciones a nivel de enterprise, aplicaciones internas. Y resulta que como ahora muchos usuarios están trabajando desde la casa, existen menos controles en cómo se utiliza dispositivos corporativos y se están empezando a utilizar para fines personales. Vemos cómo se ha visto un incremento, por ejemplo, a nivel social, más consumo de contenido en Facebook, más consumo de contenido en YouTube, Netflix, inclusive en gaming. Entonces, vemos un cambio también en la tendencia de cómo se está consumiendo, cómo se está utilizando esos dispositivos eh, corporativos, ¿verdad? Pero al mismo tiempo que le estamos dando la capacidad al usuario final, ¿verdad? O perdón, a los empleados, estamos dando la capacidad a los empleados de trabajar desde la casa e incrementa la superficie, ¿verdad? En la que los attackers pueden hacer uso de ese equipo. Entonces, como están pasando más tiempo a nivel social, como están pasando más tiempo consumiendo contenido en línea, y como hay mucho miedo con respecto a la pandemia, mucho miedo a nivel financiero, vemos que muchos de los equipos que se están utilizando para trabajar desde la casa están siendo infectados con malware también, porque muchos usuarios con miedo están dando clic, por ejemplo, en links de Facebook que prometen algún tipo de ayuda financiera para poder salir avante durante este periodo difícil. Y muchos de nuestros usuarios les están dando clic a a esos links, ¿verdad? Entonces vemos cómo muchas de las computadoras también se están viendo comprometidas por este tipo de ataques. Ahora, yo quisiera reflexionar un poco en por qué es que Akamai puede ver este tipo de visibilidad o tiene este tipo de visibilidad. Y la razón es porque Akamai funciona o fue fundada como un Content Delivery Network, una CDN. Si usted está familiarizado con el concepto, una CDN prácticamente funciona como un proxy gigante, masivo, que permite acelerar el contenido entre su usuario final y su data center o ya sea la nube, donde sea que usted tenga el contenido. Entonces, al tratar de acelerar esa experiencia de usuario y hacerla mejor, optimizar esa experiencia, al mismo tiempo aquí tenemos la capacidad de ver ataques que están orientados para esta fuente, para este origen. Entonces, el tener esa posición única en Internet nos ha permitido analizar cualquier cantidad de tipos de ataques. No solo analizar, sino también mitigar y entender comportamientos y patrones. Y durante este periodo creemos que hemos roto muchos de los récords vistos a nivel de seguridad. Ataques de 1.4 terabits por segundo a nivel de denegación de servicio, billones de intentos de abuso de credenciales a nivel de usuarios, perdón, botnets tratando de comprometer cuentas bancarias, comprometiendo cuentas en e-commerce, comprometiendo cuentas en retail. Eh, Hemos mitigado una enorme cantidad de ataques de negación de servicio. Y cuando converso con nuestros clientes, algo que me llama la atención es que conversamos de las fuentes. Hablamos de eh, ataques que vienen de activistas, crimen organizado en general, ataques que vienen directamente de naciones, que tienen todo un apoyo militar y financiamiento militar detrás también. Y creo que el sentimiento que existe es que la balanza está más inclinada del lado de ellos. De hecho, me llamaba la atención cómo en la conversación anterior se hablaba de la falta de personal a nivel de seguridad, falta de profesionales, una falta enorme que existe. Y entonces parece que inclusive la balanza se inclina aún más del lado de los actores maliciosos y entonces hay problemas con disponibilidad, hay problemas con la integridad de las páginas, tenemos problemas con malware, perdón, y también
a nivel de la integridad de la página, hemos visto cómo se ha comprometido la integridad haciendo ataques de web skimming. Entonces, en Akamai tenemos visibilidad en cada uno de estos factores, pero no solo eso, sino que también nos hemos dedicado a crear defensas para cada amenaza. Y lo que estamos intentando hacer es básicamente inclinar esa balanza de forma que no parezca que está eh, tan diferenciado, ¿verdad? Las oportunidades y las defensas que tiene el negocio. Entonces, eso era parte del panorama que quería compartir con ustedes. Quería abrir un espacio para preguntas y ver si hay alguna duda con lo que se ha compartido hasta ahora.